familia, continuando aquí con esta serie de que somos obreros. Dile que está a tu lado, eres un obrero, eres una obrera en la cosecha de Dios. Esa es la identidad que Dios nos ha dado y estoy muy contento porque vamos a continuar con consejos prácticos, herramientas que, si te soy sincero, a mí en lo personal me están retando y bendiciendo porque a veces me siento como que, ¿cómo le hago? Y me siento inseguro. Y estos consejos de parte de Dios nos ayudan a ir con más determinación, con más firmeza, sabiendo que la fuente no somos nosotros, sino que Dios es la fuente a través de nosotros. Recuerda que la esencia de esta serie es recordar que hemos conocido el corazón de Dios, hemos adoptado una identidad nueva, recordamos que todo se resume en ir y hacer, tenemos que poner manos a la obra, tenemos que ser personas de acción, no solamente cristianos o hijos de Dios que saben, sino que hacen, caminan en eso. Y ahora estamos viendo la segunda parte de instrucciones para los obreros. Y esto me bendice. Recordamos que todo esto lo estamos basando en Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12 y 16 y 17. En la sesión pasada nos quedamos en el versículo 5, ¿verdad? Donde decíamos, lo primero que tenemos que hacer en todo, o sea, tenemos que tener presente muchas cosas, pero antes de hablar y predicar, tenemos que ser bendición y bendecir a los demás. Dice el versículo 5 de Lucas 10, ¿verdad? Dice, en cualquier casa donde entren, en cualquier lugar, con cualquier persona, primeramente, que lo primero que salga de nuestra boca y que salga de nosotros, sea paz a esta casa, paz a esta casa. O como sería en hebreo, ¿verdad? Shalom. Shalom a esta casa, la paz de Dios sea a esta casa. Ahora, vamos a continuar con los consejos, pero antes de esto, me impresiona algo que estaba meditando en los primeros versículos de esta historia, y vamos a leerlo simplemente para que entendamos esto que se me hace muy importante, que nos va a ayudar a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer con mayor fuerza. Dice Lucas 1, y voy a leer solamente dos versículos. Lucas 10:1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, ¿sí? A quienes envió de dos en dos, ya hablamos de eso, delante de él, y eso es lo que me bendice, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él iba o había de ir. Y les decía, como se van a dar cuenta, la verdad es mucha la mies, pero poco los obreros. Por lo tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me impresiona ver este principio, que antes de que Jesús fuera a un lugar, Él envió obreros para preparar el camino. Y yo veo y creo que Jesús sigue obrando de la misma manera. El Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera, sigue haciendo lo mismo. Antes de que Jesús llegue a una familia, a una vida, a una ciudad, Él decide esperar, despertar, activar a los obreros para que los obreros le preparen el camino, para que cuando Jesús llegue los corazones estén más abiertos. Eso es parte de nuestra función, eso es parte de lo que hacemos. Esto fue la función profética de Juan el Bautista, ¿recuerdan ustedes? Y sigue siendo la nuestra, donde dice, Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto, que preparaba el camino para que Jesús se pudiera manifestar. Cuando tú y yo vamos y predicamos y somos de testimonio y entendemos nuestra función, lo que estamos haciendo es preparar el ambiente para que Jesús pueda florecer, nacer, ser aceptado en cualquier lugar. Y eso es algo poderoso. Tenemos el privilegio. Digo conmigo, tenemos el privilegio. Y eso es algo que quería compartirte porque late en mi corazón, me anima un buen, me siento privilegiado, honrado, y yo creo que tú también deberías sentirte privilegiado. Bueno, ahora vamos a continuar con los consejos, ¿verdad? Vamos con el séptimo consejo, y esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 10, versículo 7. Dice esto, lo otro, vayan, bendigan, y luego dice, y en cualquier casa donde entren, versículo 6, digan, pase a esta casa, ¿verdad? Y versículo 7, y posen, quédense en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que les den. Y esta parte, como mexicanos, yo creo que nos encanta porque tiene que ver con comida.
Dicen que cómo identificas a los mexicanos, porque o estamos comiendo o hablando de comida, y es verdad. Yo tengo varios amigos y yo también entro en esa categoría perfectamente, ¿verdad? Y esto es importante porque hay un principio, mira, el compartir la comida es espiritual. Por eso dice en Hechos, ¿verdad? Que los primeros creyentes, discípulos de Jesús, perseveraban en la oración, en la doctrina, en la enseñanza, en la celebración de Jesús, de la coinonía, la cena del Señor, y en el compartir los alimentos, porque es espiritual, es algo, no solamente es algo básico de la vida, porque tenemos que comer, sino que Dios es tan sabio, mira, déjame darte este dato, Dios es tan sabio que el acto más maravilloso que ha sacudido la creación, que es que Dios mismo se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, es representado con elementos de comida. En la cena del Señor tenemos el pan que representa el cuerpo y el jugo de la vida, el jugo, el vino que representa la sangre de Jesús. Y esos son elementos, como es comida, son elementos que se pueden usar en cualquier cultura. Se pueden celebrar en cualquier lugar. Podemos compartir porque el alimento es espiritual. Por eso para mí es muy importante y me bendice tanto entender que para poder ser efectivos a la hora de compartir a otros, tú y yo podemos usar este consejo, compartir el alimento con ellos, estar con ellos, compartir, porque mira, la comida es una puerta para el corazón. Te lo voy a repetir así. La comida es una puerta para el corazón. Cada vez que tú le das de comer a alguien en necesidad, se abre su corazón. Cada vez que tú invitas a alguien a compartir el alimento contigo, lo invitas a comer, se abre su corazón. La comida, el hecho de compartir los alimentos es una puerta para el corazón. Yo he visto en muchísimas ocasiones, incluso en los grupos Crece, que a veces está el tiempo de la enseñanza, que es muy bueno, oramos y todo, pero cuando empezamos a compartir el taco, ¿verdad? Por más que sean unas galletas, unas papas, lo que sea, ahí en esa plática se abre el corazón. Empiezan a contarte, oye, fíjate que el otro, ay, tú, ¿verdad? Le das la mordida y le pones salsa, déjame, voy por la salsa, una coquita o algo, lo que sea. Pero ahí la gente, nosotros abrimos nuestro corazón porque Dios diseñó que la comida se conectara a los corazones. Yo tuve la grata experiencia y bendición de Dios de poder, un día cuando Dios me movió a compartirle a un indigente, me dijo, mira, invítalo a desayunar. Ay, y pues como lo más cercano que había ahí eran unas carnitas, pues nos tuvimos que sacrificar ahí de las carnitas. Le dije, pues le invito unos tacos y solo quería comer eso. No, usted llénese de tacos, todos los tacos del día de hoy, ¿verdad? Y vieras que su corazón se alegró, pidió 3, etcétera, bueno, ahí como dato, pero su corazón se abrió y le pude compartir la semilla de la palabra de Dios de una manera tan bonita, porque no solamente iba a darle un mensaje, sino iba a ser de bendición, y el hecho de compartir la comida con él abrió su corazón, pero también dio la oportunidad de que platicáramos cosas muy padres en las que incluso a mi Dios me empezó a hablar. No menospreciemos el hecho de compartir los alimentos. Es una gran herramienta a la hora de poder compartir la palabra de Dios con otras personas y la obra que Dios nos ha hecho, llamado a hacer. Octavo consejo, el consejo número 8. Dentro de todo esto, me gusta esto y esto es emocionante, ¿verdad? Hay que activar lo sobrenatural. Dile que está a tu lado, hay que activar lo sobrenatural. Lucas capítulo 10, versículo 8, 9 dice, y en cualquier ciudad donde entren y los reciban, ¿verdad? Coman lo que les pongan delante. Otra vez está la onda de la comida, qué bueno. Y me reta, me bendice, dice, y sanen a los enfermos que en ella haya. Sanen a los enfermos y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mira, antes de que les digas, Dios está aquí, Dios te ama, Dios quiere transformarte, sana a los enfermos, sanen a los enfermos. Me impresiona esto, porque creo yo que la obra que Dios nos ha mandado a hacer debe ser respaldada con señales y milagros. Creo que a veces el impacto más poderoso que alguien puede ver no solamente es la palabra. La palabra es viva y la palabra produce fruto por sí misma, pero a veces cuando la palabra va acompañada con la manifestación del poder de Dios, cuando Dios sana a alguien, hombre, pues
ahí hay avivamiento. Vemos en la misma Biblia que los apóstoles, los discípulos, los creyentes, no solamente los apóstoles, los líderes, sino todos los creyentes de Jesús iban en las ciudades predicando y orando para que la gente fuera sanada, y Dios lo hacía. Era poderoso. Dios nos ha dado el poder, ¿verdad?, para poder hacer milagros, el dunamis, el Espíritu Santo en nosotros para hacer milagros. Pero para eso tú y yo tenemos que ser valientes y atrevernos a actuar en fe. Y es aquí donde dicen por ahí un famoso pastor amigo de esta casa, de la puerca, tú eres el rabo, porque queremos que la palabra sea respaldada, pero necesitamos ser valientes para activar la fe. Mira, por la fe, porque todo lo que hacemos es por fe, por la fe activamos lo sobrenatural cuando oramos por sanidades y milagros. Pero tiene que ser con dos propósitos. Número uno, escucha, que Dios sea glorificado, no es para que tú te sientas el ungido, el chido, el importante. No, si ese es nuestro corazón, no va a suceder, ¿verdad? Número uno, para que Dios sea glorificado, y número dos, para que el mensaje sea respaldado. Si cada vez que tú oras, ¿verdad?, con fe, a la hora de que le estás predicando a alguien, ves una necesidad física, pues vamos a orar. Tú oras para que Jesús sea glorificado y para que la palabra que le estás compartiendo sea respaldada, o le vas a compartir sea respaldada. Yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. Ahora, para eso es muy importante estar llenos del Espíritu Santo, porque no lo hacemos en nuestra capacidad, porque ningún ser humano tiene la capacidad de sanar a alguien. No somos milagrosos ni nada por el estilo. Es Dios a través de nosotros. Pero escucha, lo sobrenatural no sucederá hasta que nos atrevamos a dar los pasos de fe. Y esto que aprendí de un amigo, y estar dispuestos a hacer el ridículo si es necesario. Yo me acuerdo la primera vez que en lo personal organizamos, bueno, ya había habido reuniones de milagros en Trigo, pero que de alguna manera encabezamos ese esfuerzo, esa dirección de Dios. Yo me acuerdo que yo estaba nerviosísimo y yo tenía miedo de quedar en ridículo. Dije, ¿y si oro por alguien y no sana? Y si antes más se pone peor, antes quien se pone peor, dije, chale, tenía muchos miedos, inseguridades en mí, de verdad. Pero yo recordé esto, pues yo qué, yo ni soy milagroso, no es por mí, es Dios, si Dios quiere, Dios lo va a hacer. Ahora, la mayor bendición es que cuando hicimos esa reunión, yo no oré por nadie en particular, la misma congregación estuvimos orando, fueron los que oraron, pero Dios hizo tantos milagros, porque nos atrevimos y oramos, Señor, para que tú seas glorificado y para que la gente vea que tú eres real. ¡Pum! Dios lo hizo y le damos toda la gloria a Dios por eso, pero tenemos que atrevernos a activar lo sobrenatural. Cuando lo hacemos, el mensaje es dado con poder, de una manera que no hay, derriba muchos argumentos y situaciones que luego se quieren presentar. Bueno, noveno punto, ¿verdad? Un noveno consejo que realmente yo lo veo como una advertencia. Lucas capítulo 10, versículos 10 al 12 dice, mas en cualquier ciudad donde entren y no les reciban, salgan por sus calles y digan, aún el polvo de esta ciudad nos lo sacudimos, lo que se ha pegado a nuestros pies nos lo sacudimos contra ustedes. Y dice Dios, Jesús, sepan esto, y les dice, sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado, pero pues ustedes lo rechazaron. Y dice Jesús, y les digo que en aquel día, en el día de juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, persona, familia, como lo quieras poner. A veces nos desanimamos porque no vemos una respuesta positiva al mensaje, pero Jesús nos da esta advertencia. No todos van a responder positivamente. No está en nosotros. No debemos tomarlo personal si alguien no responde como esperábamos, si alguien nos rechaza, incluso nos agrede, nos ofende. Dice incluso la palabra de Dios que hay una recompensa para nosotros cuando esto suceda, siempre y cuando tú y yo no reaccionemos mal y digan, pues usted también. No, tampoco se trata de eso. Pero creo que es muy importante aprender a descansar en el hecho de que algunos responderán positivamente y algunos no. Quizás en ese momento no responda positivamente, pero tú has sembrado una semilla y quizás otra persona en el futuro pueda seguir sembrando y cosechar lo que tú sembraste. Pero en el momento no hubo lo que tú y yo esperábamos. Jesús se adelanta a nosotros a decirnos que no todos van a responder bien. Y escucha, está bien. Sin embargo, no por eso debemos dejar de hacerlo
ni desanimarnos para hacerlo. No, pues yo no soy bueno para esto. No, pues mejor que lo haga fulano de tal. Ya ves que me fue en feria. No, no, no. No hay que caer en eso. Jesús nos advierte y nos dice cómo reaccionar con actitud humilde, pero sabiendo que no está en nosotros. Solamente Dios es el que puede transformar los corazones. No somos nosotros. A veces queremos manipular las cosas creyendo que por lo que hagamos o no hagamos la gente va a cambiar. No es así, solamente Jesús puede cambiar los corazones y nosotros somos colaboradores en la obra que Jesús nos ha llamado a hacer. Pero descansemos en eso. Algunos responderán positivamente y nos alegraremos de poder verlo en el momento. Y Dios lo va a hacer muchísimas ocasiones como me ha permitido a mí vivirlo. Pero también me ha tocado vivir donde la gente pues te manda por un tubo, te dice, no, ahorita me hace chido lo que tú me dices, pero no es para mí en este momento. Hay de todo, pero tú y yo no debemos dejar de sembrar, porque dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, dice en Gálatas, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esa es una promesa. Pero, consejo número 10, ¿sí? Consejo número 10. Tenemos que descansar en las promesas de Dios, y esta es la promesa de Dios. Lucas 10:16. El que a ustedes los oye, a mí me oye. Y eso para mí es una promesa, porque yo represento a Dios. Porque sé que cuando yo doy el mensaje es Dios hablando a través de mí, en su gracia. Me encanta una porción de la Biblia en el Nuevo Testamento donde dice, ustedes reconcilien, hablen, prediquen, porque a veces será Dios mismo, es como si Dios mismo a través de ustedes les dijera al mundo, reconcíliense otra vez con Dios. Tú y yo somos representantes de Dios y tenemos que descansar en la promesa de que Dios está con nosotros. Tenemos que descansar en el hecho de que cuando tú y yo vamos, Dios va delante de nosotros, va con nosotros. Debemos estar seguros de que cuando hablemos es Dios haciéndolo a través de nosotros y por lo tanto tenemos el respaldo para nuestro bien cuando la respuesta sea favorable, pero también nuestra protección cuando la respuesta no sea lo que esperábamos, incluso haya algún peligro. Pero recuerda esto, lo que Jesús dice, si te oyen a ti, me están oyendo a mí. Ahora, si te desechan a ti, me desechan a mí, y si me desechan a mí, desechan al que me envió, que es Dios. Por lo tanto, tenemos que descansar en eso, en que tenemos esa identidad y esa seguridad. Punto número 11 para avanzar. Lucas capítulo 10, versículo 17. Y creo que es un punto muy importante para recapitular todo lo que estamos haciendo. Dice, volvieron los 70, o sea, les digo todas estas instrucciones, se fueron, lo hicieron y regresaron. Y volvieron los 70 con gozo. Yo creo que muchos de nosotros vamos a dar testimonios de gozo de lo que Dios va a estar haciendo a través de nosotros. Diciendo, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso ya es algo impresionante, ¿verdad? Y esto me habla a mí de algo muy importante, reportar. Un consejo que yo te quiero dar es, aprende a reportar. Reportar siempre será para nuestro bien. Cuando los discípulos regresaron para reportarle a Jesús lo que había sucedido. Incluso le dijeron, Señor, mira, los demonios se nos sujetan y todo. Ahora, reportar siempre va a ser para nuestro bien. ¿Por qué digo esto? Porque en el reporte tú y yo podemos llegar a ser corregidos para mejorar, podemos ver algunos puntos que quizás se nos escaparon, podemos ser pulidos para ser cada vez más efectivos, también podemos ser enseñados para ver cosas que en el momento no nos dimos cuenta, pero todo eso se va a dar si tú y yo reportamos. Los discípulos estaban felices de que aún los demonios se les sujetaban, pero gracias a que los discípulos reportaron, Jesús los reenfocó en algo que era más importante. Jesús les dijo en el versículo siguiente, ahora no se alegren porque los demonios se les sujeten, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Wow! A veces nos enfocamos tanto en los resultados de lo que estamos haciendo que se nos olvida la esencia de quiénes somos. Que el resultado no viene por solamente hacer, aunque claramente que todas las acciones van a tener una reacción, pero lo que sucede y lo más importante que tenemos que tener presente es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Y lo hacemos porque hemos conocido el corazón de Dios
y porque somos obreros, somos hijos de Dios. Y si somos obreros y somos hijos de Dios, seguramente nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nunca Jesús les dijo, no se enfoquen en eso, eso va a suceder, eso, ténganlo como garantía. Lo más importante es que ustedes cuiden este aspecto, que ustedes siempre se aseguren de que su corazón esté bien, que ustedes sepan que son hijos e hijas de Dios y cuiden eso. Ahora, quiero darte algunas verdades acerca del reporte o como se conoce en otros lugares como la retroalimentación. Sin reporte no hay retroalimentación. Sin retroalimentación no hay espacio para crecer y mejorar, porque si nadie te dice los otros puntos de vista, ¿cómo podemos crecer y mejorar y pulir? Sin reporte o retroalimentación no hay protección, porque para reportar hay que tener una autoridad y ya hablamos de las recompensas, las bendiciones, los beneficios de estar bajo autoridad. Por eso es tan importante que cuando le estemos predicando a alguien o Dios haga algo, vayamos con nuestras autoridades para decirles, mira, estoy haciendo esto, bla, 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 ora por mí, etc. Porque siempre vamos a tener el cuidado, el respaldo de parte de Dios para hacer la obra que Dios nos ha llamado. Por eso es tan importante el hecho de lo que los discípulos hicieron. Regresaron y le reportaron a Jesús. Tú y yo tenemos que ser o actuar de esa manera. Y quiero cerrar con el último punto que para mí es la cereza del pastel. Nosotros, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como obreros, no es por nuestra capacidad, no es por nuestras herramientas. Aun cuando sigamos las instrucciones, ciertamente vamos a tener recompensa y Dios se va a mover. Pero tenemos que recordar que la obra que Dios nos ha llamado a hacer es espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos hacerlo, escucha, siempre en el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos da la gracia, la fuerza, la capacidad para poder bendecir, para poder impactar de maneras que nosotros no podemos. Escucha, nosotros tenemos una influencia y tenemos un alcance y tenemos hasta cierto punto lo que podemos ingerir y es limitado porque somos limitados, pero el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de poder impactar más, de poder bendecir más de lo que nosotros pudiéramos hacer. Por eso tenemos que recordar esto. Nosotros hacemos la obra en el poder del Espíritu Santo, no nuestra fuerza ni nuestra capacidad. Por eso y para eso hay que llenarnos constantemente. Por eso está por toda la palabra que nos llenemos de Dios, que el Espíritu Santo debe estar en nosotros, que el Espíritu Santo para que cierta persona pudiera hacer algo, tuvo que capacitarse, tuvo que ser lleno de Dios, tuvo que hacer la obra a través del poder del Espíritu Santo. Yo quiero animarte a que entendamos que lo mejor que podemos hacer de todo esto es encerrarlo, encapsularlo en el hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Mantengamos nuestra relación con Él, mantengamos nuestro corazón conectado a Él, mantengamos nuestros oídos sensibles a lo que Dios tiene, porque eso nos va a dar el plus, la garantía de que lo que hacemos va a tener su respaldo. Oremos, familia. Esas han sido instrucciones para los obreros. Padre, yo te doy gracias porque tú nos permites en estas sesiones aprender de ti, nos permites aprender de los consejos en tu palabra, cosas muy prácticas. Gracias porque nos enseñas que la comida es algo espiritual y podemos usarlo. Gracias porque tú nos recuerdas tantas cosas que nos van a ayudar. Ayúdanos a ponerlas en práctica, pero sobre todo hacerlo en el poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos. Unge, Señor, a cada persona, a cada obrero, cada obrera que esté dispuesta, que haya respondido, que esté despertando sus corazones. Despierta más obreros, Dios, y capacítanos para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios les bendiga y nos vemos en las próximas sesiones porque vamos a empezar con otras áreas de los obreros que yo creo que nos va a bendecir mucho en esta serie. Recuerda que tú y yo somos obreros en la cosecha, obreros para la cosecha. Dios les bendiga.